¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Sombras del Pasado. Recuerdo en la noche del 13 de enero de 2012 vi un informe de noticias que afirmaba que un crucero de costa había encallado frente a las costas de Italia. No fue hasta la mañana siguiente, cuando comenzaron a surgir las primeras imágenes, que vi la magnitud completa de una tragedia que no solo cambiaría para siempre la industria de los cruceros, sino que se convertiría en el desastre de barcos más infame después del Titanic. Hoy quiero contar la increíble y realmente incomprensible historia del hundimiento del Costa Concordia. Costa a Costa Cruceros, como quieras pronunciarlo, es propiedad de la Corporación Carnival. Fue fundada a mediados del siglo XIX y eventualmente se convirtió en una línea de cruceros europea bastante prominente. Finalmente fue adquirida por Carnival 2000 y comenzó a construir barcos basados en los diseños que habían tenido mucho éxito para Carnival. Luego, Costa comenzó a ordenar barcos basados en el diseño general de la clase Conkers de Carnival. Simplemente un poco más grandes, con 4.000 toneladas adicionales. En 2004, Costa ordenó el primer barco de su nueva clase, el que llamaron el Costa Concordia. La embarcación completó la construcción y comenzó su servicio para Costa el 30 de junio de 2006. A un costo de 570 millones de dólares en ese momento, el barco parecía el más grande de la flota de Costa. Tenía 952 pies de largo y un ancho de 116 pies, 3 cubiertas públicas y una velocidad máxima de 23 nudos. El Concordia era la nueva embarcación insignia de la flota de Costa, y la compañía se aseguró de que el barco fuera lo mejor que tenían para ofrecer. Aunque no era drásticamente diferente de los barcos anteriores de Carnival y Costa, constaba con un enorme spa de 2 pisos y 4 piscinas. La piscina central del barco tenía una pantalla de cine al aire libre, y la piscina para niños familias contaba con un tobogán de agua retorcido que bajaba desde las cubiertas superiores. El barco tenía 50 restaurantes, 13 bares y un gran atrio que se elevaba a 10 pisos. Era la culminación de todo lo que tenía la industria moderna de cruceros, y realmente era la nueva estrella brillante para la Corporación Carnival. Verdaderamente era un barco de crucero moderno y enorme. El Costa Concordia tenía 1.502 camarotes para huéspedes y 601 camarotes para la tripulación, lo que permitía transportar un máximo de 4.890 personas. Tras el Concordia, Costa ordenó otros 5 barcos de la misma clase, todos siendo gemelos del Concordia. Capitaneado el barco desde su lanzamiento en 2006, estaba Francesco Schettino, un hombre italiano que había estado trabajando para el Costa desde el 2002. El Concordia comenzó a realizar cruceros dirigidos al mercado italiano, navegando principalmente por el Mediterráneo. Continuó con cruceros regulares transportando a cientos de miles de pasajeros hasta principios de 2012, cuando una noche de enero cambió los cruceros para siempre. El Costa Concordia estaba iniciando un crucero de 7 días por el Mediterráneo que partía del puerto de Civitavecchia el 11 de enero de 2012. Después de hacer una parada en Seletia, la embarcación llegó a Civitavecchia, Italia, el viernes 13 de enero de 2012. Al atardecer, el Costa Concordia zarpó rumbo a Savona. La ruta oficial trazada llevaba al barco directamente por el centro, entre la península italiana y la isla Giglio. Sin embargo, se desvió de la ruta oficial para acercarse mucho más a la isla, realizando lo que se conoce como un saludo a la isla. Esta acción deliberada llevó al barco relativamente cerca de la costa para brindar a los pasajeros una vista única de la isla y también como un gesto hacia los marineros en tierra. No era algo nuevo para los barcos de crucero, ni tampoco para el Concordia, que había realizado esta maniobra varias veces antes, incluso cerca de la isla Giglio. A medida que caía la noche, la embarcación estaba siguiendo su curso desviado hacia la isla Giglio. En el puente de mando, los oficiales estaban guiando la embarcación mientras el capitán Sochino estaba cenando. Los oficiales en el puente de mando reciben instrucciones de mantener al menos 1.500 pies de distancia de la costa de la isla, ya que esa era la distancia segura determinada. A las 9:40 p.m., el Costa Concordia se desplaza a 15 nudos y está a punto de realizar su giro hacia la isla. El capitán regresa al puente junto con su amante, de la cual hablaré un poco más adelante. Sin embargo, hay una falta de comunicación entre el capitán y el oficial al timón sobre cuál debería ser el curso correcto de giro. Debido a los números incorrectos del rumbo, el radio de giro del barco para navegar junto a la isla fue mucho más amplio de lo que debería haber sido, lo que hizo que el barco colosal se acercara a 659 metros más a la costa de lo que se suponía que debía estar. El capitán ordena inmediatamente que el Concordia gire 20 grados a la derecha. Segundos después, a las 9:44 p.m., el costado de babor del barco choca con rocas submarinas, creando una abertura de 60 metros en el casco y perforando varios compartimentos estancos. El Concordia pierde inmediatamente la energía de los generadores y la propulsión completas con sus 2 motores.
El pánico se apodera de los comedores principales, donde los pasajeros estaban comiendo, ya que los generadores de emergencia del barco se activan. A las 9:51 se hace un anuncio de los pasajeros asegurando que la situación estaba bajo control y que los técnicos se abocaron a resolver el problema. Sin embargo, momentos después se informó al puente de mando que tras comportamientos habían sido violados y que el agua había alcanzado el panel eléctrico principal. Esto se comunicó al centro de crisis de Costa Cruceros a través del capitán Escuchino. Minutos después, a las 17 p.m., el puerto se comunica con el Concordia. Pero el barco afirma que la situación se debe solo a un apagón y que tiene la situación bajo control. Durante este tiempo, el subjefe de ingenieros se reúne con los oficiales en el puente para informarles que la inundación parece haber alcanzado los compartimentos 4, 5, 6 y 7. En este punto, el barco está empezando a inclinarse a medida que el agua llena los compartimentos estancos y los pasajeros se dirigen hacia la cubierta 4, donde se encuentran los botes salvavidas. El capitán Societino tomó la decisión de dejar que el barco se desplazara hacia aguas poco profundas, donde, en el peor de los casos, la embarcación reposaría en el lecho marino. Sin embargo, sus bombas fallaron y la inundación empeoró a medida que el barco se inclinaba. En este momento, ni el capitán ni Costa Cruceros contactaron a nadie en busca de ayuda. Sin embargo, a medida que la situación empeoraba, debajo de la cubertería de los pasajeros, subían a los botes salvavidas por sí mismos. Finalmente, a las 10:35 p.m., el puente ordenó abandonar el barco y se activa la alarma de emergencias. En ese momento, 4.229 personas a bordo de la Costa Concordia. En este momento, todos los pasajeros y la tripulación están dirigiéndose a la cubierta 4 y se aglomeran alrededor de los botes salvavidas, que se lanzan uno tras otro. A las 11 p.m., el barco se inclinó en su costado de estribor más de 25 grados. En este punto, cualquier esperanza de salvar la embarcación había desaparecido. Y a medida que los botes salvavidas seguían lanzándose, la inclinación seguía empeorando. Para este momento, la mayoría de los oficiales del puente habían abandonado sus posiciones, incluido el capitán Societino, y a las 11:30 p.m., el puente del Costa Concordia había sido abandonado a medida que el agua llegaba a la cubierta 4. El hundimiento del barco se aceleró a medida que la inclinación llegaba al punto en el que era imposible lanzar botes salvavidas desde el costado de babor. Permanecían 80 personas en el barco, ascendiendo por el costado de la costa mediante una escalera de cuerda, donde los botes de rescate de la Guardia Costera estaban esperando. Sin embargo, el capitán Societino ya había regresado a la costa, donde la Guardia Costera comenzó a exigirle que regresara al barco, algo que nunca hizo. La Guardia Costera continuó rescatando a las personas que aún se aferraban al costado del barco, ya que la mayoría de los residentes que viven en la isla de Giglio dieron la bienvenida a los pasajeros varados en sus hogares debido a la forma en la que la Costa Concordia derivó hacia la orilla. La embarcación descansó sobre las rocas de la línea de costa en un ángulo de aproximadamente 80 grados, con su costado de estribor completamente sumergido para las 6:17 am. Las operaciones de rescate concluyeron y el sol naciente reveló la verdadera magnitud del desastre. Dado que la embarcación volcó parcialmente hacia su costado de estribor, el agujero enorme del lado del babor mostraba lo grave del impacto. La luz del día también reveló que 3 de los botes salvavidas del costado de babor de la nave nunca pudieron ser lanzados, razón por la cual muchas personas quedaron a bordo del barco. Como resultado del naufragio, 32 personas han fallecido, de las cuales 27 eran pasajeros y 5 eran miembros de la tripulación. Casi todos ellos quedaron atrapados a medida que el agua se precipitaba hacia el barco. Realmente, ni siquiera puedo comenzar a imaginar el horror que habría sido. Se recuperaron cuerpos principalmente en las cubiertas inferiores, lo que indicaba que las personas quedaron atrapadas dentro de la embarcación cuando se volcó en el antrio. También se encontraron 4 cuerpos atrapados en los ascensores, así como otros 9 cuerpos atrapados en otros 2 ascensores. Poco después del naufragio, Carnival y su compañía de seguros habían considerado que la embarcación era una pérdida total y que los daños superaron los $500 millones. Se extrajo el petróleo y el combustible. Los equipos del salvamento comenzaron a trabajar en la remoción del naufragio. Sin embargo, quitar un crucero de 114.000 toneladas semisumergido resultó ser una tarea bastante desafiante. El plan consistía en colocar una estructura de acero debajo del Concordia y enderezarlo. Se soldaron tanques de flotación masiva al lado del babor del barco y el 16 de septiembre del 2013, el Costa Concordia fue enderezado, descansando sobre la plataforma submarina. El proceso de enderezar la embarcación reveló lo increíblemente pesado que era el barco, ya que aplastó por completo las secciones de los 2 balcones de acero de la nave. Poner la nave en posición vertical también permitió tomar fotografías desde el interior, mostrando la verdadera magnitud del daño.
Es tan surreal ver cómo el interior es un moderno crucero, se descompone lentamente al ser abandonado e intocado. Se instalaron tanques de flotación en el otro lado del barco. El costado de estribor y el Concordia fue levantado lentamente de su plataforma, quedando flotando libremente. El 14 de julio, la embarcación fue remolcada en un último viaje al aeropuerto italiano de Génova, donde el barco fue completamente desmantelado. El proceso del desguace comenzó cortando secciones del barco y para julio del 2017, el Costa Concordia había sido completamente desmantelado y vendido como chatarra. El costo total de la operación de salvamento fue de 1,2 mil millones de dólares. Tras el desastre, la búsqueda de responsables concluyó con 6 arrestos y enjuiciamientos. Varios de los primeros oficiales de Concordia fueron condenados a penas de prisión, en su mayoría menores a 2 niños. El director de crisis de Costa Cruise Lines, con quien el capitán Sochettino había estado en contacto durante los eventos, recibió la sentencia más larga de los 5, con 2 años y 10 meses. En cuanto al capitán Francesco Sochettino, en sí, bueno, su historia era bastante dudosa por decirlo menos. Afirmó que durante el incidente había estado coordinando el rescate cuando resbaló y cayó torpemente en un bote salvavidas debido a la inclinación del barco. Luego surgió un vídeo que parecía mostrar al capitán Sochettino parado tranquilamente en la barandilla de la cubierta esperando abordar un bote salvavidas, aunque él afirmó que no era él. También se reveló más tarde que había estado teniendo un romance con una mujer a la que había llevado a bordo del Concordia. Por cierto, como mencioné anteriormente, ella había sido llevada al puente de mando de la nave cuando ocurrió todo esto. Sin embargo, aseguró que ella no influyó en el desastre. También afirmó que no debería ser responsable de las muertes de las 32 personas a bordo, ya que no murieron como resultado del impacto inicial, sino por el hundimiento. La única buena acción del capitán Sochettino fue tomar la decisión de encallar deliberadamente el barco para que no se hundiera por completo. Si el Concordia se hubiera hundido a unos 700 pies de profundidad donde finalmente lo hizo, es probable que toda la nave hubiera quedado sumergida y es posible que muchas más personas hubieran muerto. Sochettino fue acusado de homicidio culposo, causar un naufragio y abandonar a los pasajeros. Se le impuso una sentencia de 16 años de prisión, que actualmente está cumpliendo. La Carnival Corporation ciertamente sintió el impacto financiero del desastre. En su informe anual de 2012, afirmaron que como resultado directo de los incidentes del Costa Concordia, la compañía había perdido 410 millones de dólares en ingresos disminuidos. Aunque el año 2012 no fue en absoluto un buen año para Carnival, con la adición de la falla de energía en el Carnival Trumping en el mismo año, Carnival ofreció a cada uno de los sobrevivientes del Concordia $13.000, que incluía el reembolso de su crucero. Sinceramente, pienso que toda la situación es realmente increíble. Realmente no me gusta Carnival en absoluto, y creo que tengo una razón justa para eso. Las subsidiarias de la compañía habían hecho muchas cosas turbias y la seguridad de la característica que se habían implementado en el Concordia bien. El hecho de que un crucero moderno, propiedad de la compañía de cruceros más grandes del mundo, pudiera tener algo así sucediendo es incomprensible. El Costa Concordia tenía solo 5 años, había costado 570 millones de dólares, lo que resultó completamente desperdiciado solo unos años después. El desastre en su totalidad terminó costando alrededor de 2.000 millones de dólares. Costa ha estado construyendo nuevos barcos una vez más, y en defensa de Carnival cambiaron el CEO y han estado enfocándose mucho más en restablecer su reputación en términos de seguridad, lo cual, para ser justo, puedo apreciar. Realmente es difícil de creer que 100 años después del hundimiento del Titanic frente a la costa de una pequeña isla italiana, el error humano una vez más haya hundido lo que pensábamos que era una embarcación insumergible, el Costa Concordia. Gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, denle like y suscríbanse para más contenido en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.